La linterna mágica es un aparato óptico, precursor del cinematógrafo, capaz de proyectar imágenes pintadas sobre placas transparentes, como lo haría más tarde el proyector de diapositivas. En este vídeo conoceremos los orígenes de este dispositivo, que debe a la invención de la cámara oscura, así como su desarrollo y posterior transformación en espectáculo público durante los siglos XVIII y XIX. La linterna mágica se basaba en el diseño de la cámara oscura, la cual recibía imágenes del exterior haciéndolas visibles en el interior de una cámara o habitación cerrada. La linterna mágica invierte este proceso, ya que proyecta las imágenes hacia el exterior. La cámara oscura se debe a un fenómeno natural, ya observado por Aristóteles durante un eclipse parcial de Sol en el siglo IV a.C. Una cámara oscura es un receptáculo cerrado, con un orificio por el que entra la luz, de forma que en la pared opuesta se recibe una imagen del exterior, pero boca abajo. Leonardo da Vinci comparó acertadamente el funcionamiento de la cámara oscura con el del ojo humano. Hacia 1550, Gerolamo Cardano recomendaba el uso de un disco de cristal biconvexo, adosado al orificio de la cámara oscura, para obtener una imagen más brillante y corregir la distorsión. La cámara oscura permitía interpretar el espacio tridimensional a un plano bidimensional. Por esta razón, Giambattista della Porta aconsejaba el uso de la cámara oscura como una ayuda para el dibujo, siendo ampliamente utilizada con este fin hasta el siglo XIX. En cualquier caso, la mayor trascendencia de la cámara oscura ha sido su papel decisivo en la invención de la fotografía, prefigurando en sus diversas formas la cámara fotográfica. Al igual que la linterna mágica, la cámara oscura fue también utilizada como espectáculo desde finales de 1800. Actualmente se pueden visitar cámaras oscuras en edificios históricos, tales como la Torre Tavira de Cádiz, el Museo World of Illusions de Edimburgo o en la Plaza Vieja de La Habana. Se considera al jesuita Athanasius Kircher como inventor de la linterna mágica, desde que describió el aparato en su obra Ars Magna Lucis Umbrae. Kircher había tratado de inventar una cámara oscura portátil, si bien parece que no pasó del proyecto. En cambio, su linterna mágica consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite, y para que el humo pudiera tener salida, se dotaba al conjunto de una pequeña chimenea. La linterna mágica, como el teatro de sombras, retoma de los antiguos ritos y representaciones mágicas la creación de un espacio donde el espectador tiene concentrada su atención. También, el hecho de que las imágenes surjan de la oscuridad fomenta la creación de ese espacio inmersivo. La linterna mágica ha incorporado en su evolución los adelantos tecnológicos del momento, como por ejemplo la bombilla eléctrica y ya en nuestros días los proyectores de vídeo. A finales del siglo XVIII y durante el XIX, la linterna mágica se transformaría en el fundamento de varias importantes formas de entretenimiento público en Europa. La principal de ellas sería la fantasmagoría de Robertson, que se desarrolló durante la época del terror en París. Étienne Gaspard Robertson era un artista y científico belga obsesionado con la magia y lo sobrenatural. En 1792, Robertson conoció las propiedades de la linterna mágica y entendió su potencial para el ilusionismo. El espectáculo que forjó, la fantasmagoría, pretendía presentar verdaderas apariciones de espíritus a la audiencia.
Una noche, uno de los asistentes al espectáculo preguntó a Robertson si podía invocar el fantasma de Luis XVI. Robertson argumentó que podría hacerlo si hubiese conservado la receta mágica que tuvo una vez. Por esta razón, las autoridades prohibieron el espectáculo durante un tiempo. La fantasmagoría ganó éxito creciente y fue trasladada a un entorno altamente sugestivo, el convento de los capuchinos. Robertson utilizaba la armónica de cristal como fondo musical y combinaba la linterna mágica con todo tipo de dispositivos móviles que daban mayor veracidad a las imágenes. El espectáculo estuvo en cartel más de 4 años. En 1853, el general de artillería Franz von Ucatius desarrolló un artefacto capaz de proyectar las imágenes de un fenakistiscopio utilizando una linterna mágica. Aunque lo aplicó a la enseñanza de la balística, su aparato se considera el primer proyector de dibujos animados. Émile Renault, que había creado el praxinoscopio en 1877, perfeccionó la proyección de imágenes en movimiento hasta presentar en 1892 el teatro óptico. Renault fue el primero en perforar la película como medio de arrastre mecánico. Sus películas, o pantomimas luminosas, son consideradas los primeros dibujos animados donde se pasa del movimiento cíclico a un discurso visual dotado de argumento. Las pantomimas luminosas estuvieron en cartel en el Museo Grévin hasta 1900, en competencia directa con los Lumière. Desafortunadamente, lo laborioso del proceso y el desinterés progresivo del público marcaron su declive. Renault cayó en la locura y la miseria. Los principales antecedentes del cinematógrafo fueron el teatro de sombras, la cámara oscura y la linterna mágica. Todos ellos coincidieron en el empleo de la luz con fines expresivos. En la actualidad, los espectáculos de cámara oscura y de linterna mágica son patrimonio de museos y conservan su encanto originario.